Hola chicos, ¿cómo están ustedes? En esta oportunidad vengo con ángulo trigonométrico. ¿Qué le parece? Aquí en este caso es trigonometría. El tema número 1 de trigonometría se llama ángulo trigonométrico. Final. Entonces tenemos lo siguiente. Aquí está, es una figura generada por la rotación de un rayo alrededor de un punto fijo llamado vértice, desde una posición inicial hasta una posición final. De manera gráfica podemos establecer esto es el rayo, esto es el rayo. Este rayo, chicos, podemos rotar, ¿no? Desde una posición inicial hasta una posición final. En este caso, por ejemplo, en el sentido antihorario, puede ser en el sentido horario. Antihorario, horario. ¿Ok? Entonces, esa parte no se olviden. Por lo tanto, tenemos lo siguiente, chicos. Entonces, tenemos la posición inicial. Vamos a realizar el giro. Aquí está en el sentido antihorario. Entonces va a ser positivo el ángulo cuando giramos en el sentido antihorario. Ahora el otro será en el sentido horario, ¿no? En el sentido horario. Aquí está, chicos, en el sentido horario, ¿ok? De esta manera queda nuestro ángulo trigonométrico en los dos sentidos. A continuación, veamos algunas características que debemos conocer de ángulos trigonométricos. Aquí están las características. Son dos. En este caso, los sentidos de giro y las magnitudes, las medidas de los ángulos trigonométricos. Los sentidos de giro ya hemos indicado que son dos, sentido horario y el sentido antihorario, ¿no? De tal manera, el sentido horario, los ángulos serán negativos, es decir, los sentidos es a favor de las agujas del reloj. Así es, ¿no? Eso es el sentido horario. El otro caso es el sentido antihorario. En ese caso, el ángulo va a ser positivo, ¿no? Ya que está en contra de las agujas del reloj, chicos. Entonces, eso es importante, los sentidos de giro, qué signo va a tener el ángulo, tener en consideración. Ahora vamos con esta característica que son las magnitudes que pueden ser, chicos, lo siguiente que puede ser la medida de un ángulo de una vuelta, puede ser de una vuelta, puede ser de dos vueltas, de tres vueltas, de n vueltas, por ejemplo, en este caso de dos vueltas y de muchas vueltas, chicos. Entonces generalizamos, por ejemplo, aquí dice la medida del ángulo trigonométrico pueden ser mayores que menos infinito y menores que más infinito. Eso es la diferencia del ángulo trigonométrico, que en este caso el ángulo puede ser positivo o negativo. Es más, pueden dar muchas vueltas, jóvenes, mientras en la geometría tenía su limitante, ¿no? El ángulo mínimo era 0 grados, el ángulo máximo 360 grados, mientras en la trigonometría el ángulo mínimo es menos infinito, ángulo máximo más infinito, ¿ok? Listo, chicos. Y ahora a continuación vamos a ir con algunas de las observaciones que debemos tener en consideración. Observación número 1. ¿Qué dice con respecto al ángulo trigonométrico? Dice lo siguiente, si a un ángulo trigonométrico cambiamos el sentido de rotación, entonces el valor de su medida cambia de signo. Por ejemplo, veamos, sea un ángulo que mide 40 menos x. Si cambiamos el sentido de rotación, entonces mide x menos 40. De manera gráfica tenemos, por ejemplo, este es el ángulo trigonométrico. En este caso tiene sentido, ¿qué sentido? Sentido horario. Ahora, si vamos a cambiar el sentido de rotación, ¿qué es lo que va a pasar? Va a cambiar el signo, el ángulo, ¿no? Ahí está, mira. El inicio era 40 menos x, ahora es x menos 40. ¿Por qué? Porque hemos cambiado los sentidos de rotación. Eso es importantísimo. Observación número 1, chicos, ¿ya? Vamos con la observación número 2. ¿Qué dice? Para sumar ángulos trigonométricos formados alrededor de un mismo vértice, estos ángulos deben tener el mismo sentido de rotación. Eso es importantísimo. Si queremos sumar ángulos trigonométricos, los sentidos de rotación debe ser lo mismo, ya sea en el sentido horario o ya sea en el sentido antihorario. Profe, pero ¿qué es lo que recomienda usted? En el sentido antihorario. ¿Para qué? Para que al sumar sea positivo, pues chicos. Entonces, por ejemplo, tenemos este ángulo. Mira, ¿cuántos ángulos tenemos aquí? Tenemos el ángulo teta, tenemos el ángulo de 90 grados, tenemos el ángulo beta y tenemos el ángulo de 90 otra vez. Entonces, cuando un ángulo no tiene el sentido de rotación, se sobreentiende que está en el sentido antihorario, amigos. ¿Ya? Entonces, quiero yo sumar el ángulo teta, quiero sumar el ángulo beta. ¿Qué es lo que hago? Los sentidos deben ser lo mismo, es lo que dice esta observación.
Entonces, haciendo uso de la observación número uno, ¿qué hago? Cambio de sentido al ángulo beta, por decir, ¿no? Al ángulo beta. Y cada vez que cambio de sentido, cambia de signo. Entonces, digo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser así mi gráfica, aquí está. He cambiado de sentido a beta, es menos beta. Por lo tanto, sumo teta más 90 más menos beta más 90, 360 alrededor de un punto. Toda la vuelta, pues, de acuerdo a la geometría. Pero en este caso, como tengo ya 90 más 90, entonces ya simplemente sumo teta más menos beta, que va a ser 180, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente, aquí está, teta más menos beta es igual a 180, teta menos beta 180 jóvenes, ¿ok? Ahora sí, a continuación veamos más ejemplos, chicos, ¿ya? Vamos con más ejemplos. Continuando con más ejemplos de acerca del ángulo trigonométrico. Primero, vamos con ejemplos sencillos, ¿no? Graficar el ángulo trigonométrico de 120 grados. Paso número uno. ¿Qué sentido va a tener? Como es positivo, sentido antihorario, ¿no? Eso es, el sentido antihorario. Así va a ser su sentido del ángulo de 120 grados. Y aquí podéis usar, pues, lo que es el transportador, ¿no? Aproximadamente, transportador, ¿no? Pues, o también circunferencia trigonométrica, así, aquí está. Aquí está, y aquí está, hemos girado desde una posición inicial hasta una posición final, 120 grados y su sentido, eso es, ¿no? Entonces podemos todavía ilustrar de esta manera. Esto es el ángulo de 120 grados, esto es, chicos, ¿ya? No se olviden cómo graficar. Tienen que aprender a graficar ángulos trigonométricos. Aquí tenemos el ángulo menos 150 grados. ¿Qué sentido va a tener? Sentido horario. Aquí, así va a ser. Sentido horario. Así es, sentido horario, ¿no? Entonces, en el transportador o en la circunferencia trigonométrica puedes medir, ¿no? Y así, o también puedes medir así. Es decir, de aquí para aquí, o también esto sería el lado inicial o posición inicial y posición final. Podrías tener de esa forma, medir el ángulo 150 grados. Entonces tenemos y aquí la visualización correspondiente del ángulo menos 150 grados, chicos. Saber graficar. ¿Qué más tenemos? Graficar 240 grados. ¿En qué sentido? Antihorario, chicos. Y aquí está, de esta manera. Este es el sentido de este ángulo, 240. Y ahora podéis en el transportador, podéis medir de esta manera, desde una posición inicial hasta una posición final. Aquí está el ángulo de 240 grados. Entonces tenemos de esta manera. Eso es, ¿ok? Ok, chicos, entonces tenemos otro. Negativo, 210 grados. ¿Qué sentido va a tener? Ya sabéis, el sentido horario, ¿no? El sentido horario. A ver, con el uso del transportador será desde una posición inicial hasta una posición final, ¿no? Menos 210 grados, ¿ok? Eso es importante. Aquí está nuestro ángulo de menos 210 grados. Profesor, si son mayores de una vuelta, interesante. Primero, cuando son mayores de una vuelta, aprenda el ángulo que tienes, dividir siempre entre 360 grados. Y sale pues a 2 y nos está sobrando 45. Este 2 significa que vas a dar dos vueltas y te vas a quedar en 45 grados. Eso es importantísimo, ¿ya? Entonces, el sentido ya sabéis que va a ser el sentido antihorario, ¿ok? Entonces, con el uso del transportador aquí está, has dado una y dos vueltitas, te quedaste en 45 grados aproximadamente, chicos y chicas. No te olvides, este 2 significa dar dos vueltas y el 45, el residuo, significa dónde te quedas, ¿ok? Y aquí está, chicos. Entonces, de esta manera queda tu gráfica de ángulo de 765 grados. Ok, ustedes son genios, tienen que saber graficar. Profesor, cuando es al ángulo negativo, ¿cómo grafico? De la misma forma que hemos hecho en el ejemplo anterior, que hay que dividir entre 360 grados. Dividimos entre 360 grados, hemos dado dos vueltas y nos queda menos 180 grados, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido horario. Eso es importante. En el sentido horario vamos a medir. Entonces tenemos aquí, aquí está el ángulo. Hemos dado dos vueltas, una y dos vueltas, y nos quedamos en menos 180 grados. Es decir, ese es el ángulo menos 900 grados, estimados amigos. Aquí está.
Ya que está la gráfica de ángulo menos 900 grados. Vamos a continuar con más ejemplos, chicos. En este caso, ya hemos indicado algunas observaciones para sumar dos o más ángulos trigonométricos. Los sentidos de giro deben ser lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Primero, pues cambiamos el sentido de giro, por lo general en el sentido antihorario, y el ángulo trigonométrico cambia de signo. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? Ya que está. Hemos comenzado cambiando el signo, ahí está el sentido y el cambio de signo. Ahora sí sumamos, pues este ángulo más este ángulo, igualamos a 180 grados. Vamos a tener a continuación el desarrollo, ya es una ecuación de primer grado, pues aquí ya sumamos, ¿no? X más 4x, 5x, por ejemplo, menos 20 más 10 será menos 10, va a pasar sumando al otro miembro, es puramente operativo. Eso sería la pregunta número uno. En este caso, ¿qué dice? Esta de aquí es bisectriz, por lo tanto, estos dos ángulos son iguales. Para que sean iguales, que los sentidos deben ser lo mismo, ¿no? Generalmente en el sentido antihorario hay que acomodarlo, por favor. Por lo tanto, cambiamos el sentido de rotación a este ángulo y este valor va a cambiar de signo. Entonces tenemos lo siguiente, chicos. Aquí está. Aquí está, hemos cambiado de sentido de rotación y cambio de signo del valor del ángulo. Por lo tanto, estos dos valores igualamos y resulta ser ecuación del primer grado. Aquí está, ¿no? Y el resto es puramente resolutivo. Por favor, hay videos que hemos lanzado ya dentro de álgebra que hay que manejar ecuaciones de primer grado, los lineales o fraccionarios, de varios tipos, ¿no? Entonces, también hemos indicado que, que el curso de álgebra, que es una de las ramas de la matemática, ¿no? Es base fundamental para otras ramas, ¿ok? ¿Listos? Vamos con esta de aquí. Igual hay que ordenar los sentidos de rotación, en este caso en el mismo. Teta está bien ya y alfa lo cambiamos. Como este es OQ, es bisectriz, por lo tanto estos dos ángulos son iguales. Si aquí es menos alfa medios, en el otro también menos alfa medios. De tal manera, ya formamos una ecuación. Aquí está. Teta más menos alfa medios es igual a 90. A este teta lo sumamos esta de aquí, viene a ser 90 grados. Entonces, 2 teta menos alfa es igual a 180 grados. Interesante la pregunta número 3. Vamos con la pregunta número 4. Determine el valor de X. Facilísimo. Este ángulo más este ángulo debe ser 100, no, 90, ¿no? Porque aquí ya tengo 90. Por lo tanto, este ángulo más 90 más este ángulo debe ser 180. Pero para lo cual, este sentido hay que cambiar de no sentido, valga la redundancia, aquí está, ya que está, hemos cambiado, por lo tanto eran 30 menos x, ahora es x menos 30, por lo tanto la resolución respectiva, este ángulo más el otro ángulo igual a 90 grados, resolviendo esa ecuación de primer grado equivale 55 grados. ¿Qué más tenemos? Aquí vamos complicando, la pregunta número 5, fíjense. Tenemos cruzados ahí estos ángulos. Lo más importante es cambiarlo en un solo sentido de rotación, por lo general en sentido antihorario. Aquí lo tenemos, aquí lo hemos cambiado. Fíjate, teta se mantiene, lo que hemos cambiado es beta, que es ahora negativo, y que hemos cambiado también alfa, y aquí este ángulo hemos indicado teta menos alfa, teta menos a, mejor dicho. Recuerde que teta era hasta ahí, entonces estamos poniendo un ángulo A aquí, estamos aumentando. Por lo tanto, este ángulo será todo teta, pero menos A. ¿Ok? A partir del cual planteamos algunas ecuaciones como esta. Fíjate, ecuación número 1. Menos beta más A es igual a 360. Fíjate. Menos beta, que es todo eso, más A, hemos dado toda una vueltita. Por lo tanto, 360, ecuación número 1. ¿Qué más? Menos alfa más teta menos A es igual a una vuelta también, 360. 1 y 2. De 1 y 2 tenemos la resolución que es teta menos beta menos alfa, 720 grados de la ecuación 1 y 2. Simplemente sumamos miembro a miembro, ¿ok? Ahora tenemos otro ejemplito. Determina el valor de X en términos de, o qué relación hay entre esos dos valores, ¿no? Alfa y beta.
Entonces igual, primero cambiamos el sentido de rotación. A beta le decimos regresa beta. Entonces tenemos de esta manera. Recuerda que es 90, cuando no tiene sentido de rotación es en el sentido antihorario. Y aquí le sigue alfa. Y aquí es otra vez 90. Esta de aquí hemos cambiado menos beta, por lo tanto, este ángulo será menos beta menos 90 grados. Todo esta, pero menos esta de aquí. ¿Ok? De esa manera hemos ordenado en este caso, por favor. Ya en función a ello, podemos ya tener una ecuación que debemos relacionar de acuerdo que, de acuerdo a las alternativas, de acuerdo a las alternativas, chicos, ¿ya? Por favor. ¿Listos? Vamos a pasar aquí las 7. Entonces, en las 7, por favor, aquí, en las 7 es de esta manera. Aquí está. Hemos colocado también a teta, lo hemos invertido. Ahí lo tenemos. A partir de ahí ya podemos razonarla. Mira, por ejemplo, menos 130 menos teta. ¿Por qué? Menos 130 viene desde aquí. Si le restamos aquí, nos quedamos con este ángulo. De tal manera estaríamos completando este ángulo más este ángulo más este ángulo. Una vueltita, una vueltita. Entonces tenemos y ahí la resolución. Aquí está. ¿No? A partir de ahí, x es igual a 230 menos alfa menos teta. Así sale en función de los ángulos que te da el valor de x. Recuerden, práctica más práctica, buenos resultados, chicos. Hay que practicarla, por favor, con mayor fuerza. Aquí vamos complicando los problemitas. Mira, pregunta 8 del gráfico determine la relación. Hay el valor de alfa cuando teta toma su mínimo valor entero. Aquí es espectacular esta pregunta, ¿no? Primer paso siempre, cambia de sentido al ángulo, ¿no? Entonces, aquí está ordenado ya, ordenado. Por lo tanto, varias ecuaciones que podemos plantear. ¿Qué planteamos, chicos? Planteamos primero que al sumar todo esto encima de esta recta de aquí, va a ser 180 grados. Por eso, alfa más 2 teta es igual a 180 grados, porque el otro se ha eliminado, pues, ¿no? ¿No? Esta alfa con esta alfa. Por eso, una sola alfa queda. Despejando, alfa vale 180 menos 2 teta. Ecuación número 1. Ecuación número 2. A alfa menos teta mayor a cero, por lo tanto, alfa mayor a teta. Ecuación 2. 4 teta, esta de aquí también, 4 teta menos alfa mayor a cero. Entonces, 4 teta mayor a alfa. Ecuación número 3. De esas tres ecuaciones, mejor dicho, le digo, uno reemplazo en la 3. En lugar de alfa, coloco aquí esta ecuación. 4 teta mayor que 180 menos 2 teta. Pasa al otro lado, 6 teta mayor a 180, teta es mayor a 30 grados. ¿Qué dice el problemita? El problemita dice cuando teta toma su mínimo valor entero. Si teta es mayor a 30, ¿cuál sería mínimo valor? Será pues, profe, teta toma su mínimo valor entero, entonces teta vale 31 grados. Si teta vale 31 grados, reemplazando en la ecuación número 1, tenemos alfa 118 grados. ¿Ok? Si esta preguntita sí estaban para pensar, ¿ah? Para pensar, véala, para pensar, ¿ok? Vamos con más preguntitas. Aquí, sabiendo teta adopta su máximo valor, encuentre el complemento de x. Esta es una pregunta espectacular, ¿ah? Primero, los sentidos de rotación. Aquí está. Lo hemos colocado en el mismo sentido, por lo tanto, teta va a ser la suma de esos dos ángulos. Entonces, tenemos aquí está teta. Teta es 6x menos x al cuadrado. Y aquí vamos a hacer uso de derivada. Es un método espectacular para hacer máximos mínimos. Vamos a derivar esta función en función de x, en términos de x. Por lo tanto, teta se mantiene como constante. La derivada de todo constante es cero. Por lo tanto, sale de esta manera. Derivamos con respecto al x. Entonces tenemos derivada de teta, 0. Derivada 6x es 6. Derivada de x al cuadrado, esta potencia viene como coeficiente y la potencia de y disminuye en 1. Por eso aquí 6 nada más queda, porque potencia de x 1. 1 por 6, 6. 1 menos 1, 0. Entonces potencia de x sería 0, por lo tanto 6 nada más. ¿No? Aquí por eso este 2 pasó adelante. 2 menos 1, 1. Exponente 1. Calculando, x vale 3. ¿Qué pide? Complemento de x.
¿Qué ángulo suma 90? Aquí lo tenés, complemento de x de 3 es igual a 87. Entonces, de esa manera la respuesta es E de los excelentes chicos, ¿ok?